Agradecemos la intervención del doctor Andrés Celis, muy cumplido con el tiempo. Continuamos con la intervención de Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES. Bien, muy buen día para todas y todos. Especialmente quiero dar un saludo al señor Bruno Moro, que nos acompaña como coordinador residente y como coordinador humanitario. Esta dimensión es muy importante porque, pues, si bien quisiéramos en Colombia que la dimensión humanitaria fuera cada vez más reducida y que nos concentráramos más en agendas de postconflicto, pues la verdad es que pues, los hechos son tozudos y muestran que tenemos que mantener una dimensión de trabajo muy fuerte. Y creo que las Naciones Unidas ha venido adelantando un trabajo muy importante en distintos ámbitos de agenda del país, y ahora pues tenemos desafíos complejos a los cuales voy a referirme de manera complementaria al planteamiento que ha hecho Andrés. Igualmente quiero pues saludar al nuevo coordinador de OCHA, al nuevo encargado de esta agencia en el país, decirles que OCHA ha venido adelantando un trabajo muy importante de promover un diálogo humanitario con universidades, con organizaciones sociales, con distintas agencias estatales, sociales, que es muy importante y que pues nosotros acompañamos el ejercicio del Instituto de Estudios Humanitarios de distintas maneras y en general de la agenda humanitaria del país, y bueno, ya tendremos la oportunidad de conversar más detalladamente de muchos de estos temas. Bien, buen día a todas y todos. Yo voy a mencionar, siempre que habla Andrés, primero tiene una ventaja enorme, y es que él recoge buena parte de la discusión de manera muy profesional y de manera muy acertada. Entonces voy a mencionar algunos aspectos, 3 puntos básicos que me parecen importantes en cuanto a la pregunta básica de este panel sobre la atención humanitaria. Y diría, en la línea de lo que ha planteado Andrés, uno de los problemas están situados en el nivel jurídico, digámoslo así claramente. A mí me gusta hablar muy claro y bueno, a veces se mete uno en problemas, pero de eso se trata también. Mientras hablemos claro, no hay problema. Sectores del gobierno intentaron tomar la ley de víctimas para echar atrás desarrollos importantes que el Estado colombiano había, digámoslo así, asumido y adoptado en el pasado en materia de atención humanitaria y de atención a las víctimas del desplazamiento. Y allí están uno de los temas en los cuales se han producido demandas por parte de la sociedad civil en cuanto a los enfoques restrictivos. Incluso nosotros insistimos por todos los medios en que la ley de víctimas incluyera un principio general de progresividad de manera manifiesta, que básicamente diría que todas las conquistas en términos de derechos que tienen las víctimas de desplazamiento no solo se mantienen en la interpretación de la ley de víctimas, sino que se extienden al resto de víctimas, dado que el resto de víctimas no tienen sentencias como la sentencia 025, que los desplazados tienen la gran ventaja de que han tenido un avance importante de línea jurisprudencial, un tribunal constitucional que activamente ha trabajado en el tema, pero cuando se mira el resto de víctimas, pues las demás víctimas están mucho más desprotegidas y no hay manera, nadie sabe siquiera cómo atenderlas en Colombia. Por ejemplo, las víctimas de minas antipersonales usualmente llegan en una atención hasta el examen médico, pero los temas de rehabilitación, los temas de equipamiento, los temas, pues son personas que han sido mutiladas, que han sufrido daños severos. En ese campo tenemos una precariedad enorme, y si vamos a otros ámbitos del universo de víctimas, vamos a encontrar un déficit monumental. Entonces nosotros decíamos, bueno, reconozcamos, el Estado colombiano no tiene la capacidad de atender integralmente los derechos de las víctimas. Eso ha quedado en evidencia con el tema del desplazamiento. Se ha avanzado de manera significativa en este tema, pero reconozcamos que en los demás temas hay un déficit que hay que cubrir, y por eso defendíamos la idea del principio de progresividad. Pero no, volvimos a los debates que mencionaba Andrés ahora. Afortunadamente el gobierno colombiano es el gobierno actual entiende las cosas, a veces escucha, y probablemente pueda avanzar en esa dirección. En primer lugar, argumentaron ante la Corte que las BACRIM no tenían nada que ver con el conflicto armado,
pero ahora el presidente dice que va a necesitar una ley que le permita combatirlos militarmente, porque descubrieron que los señores no son simples delincuentes comunes que andan por allí asaltando tiendas, sino que son estructuras paramilitares complejas, y entonces realmente allí empiezan los problemas. Es decir, la ley de víctimas, y en eso pues la Corte no fue muy progresiva en las decisiones que hasta ahora ha tomado, adopta un enfoque restrictivo que deja por fuera víctimas de otras tragedias humanitarias o de tragedias humanitarias estrechamente asociadas con el conflicto, que en la práctica son indisolubles, indiferenciables, perdón. Es decir, si yo le pido al gobierno nacional, dígame cuándo estamos ante una situación de violencia masiva desligada del conflicto y cuándo ante una situación de violencia masiva ligada al conflicto en Colombia. Esto va para una tesis doctoral en Derecho Internacional Humanitario, pero en la práctica es muy difícil de disociar. Sin embargo, la ley le permite al gobierno darse el lujo de decir las BACRIM no son o sí son, o en general hay víctimas del conflicto armado y víctimas que no lo son. Lo mismo se intentó en la ley regular la atención humanitaria de emergencia y enfrentar algunas decisiones que la Corte Constitucional había planteado, que a la luz de las estimaciones que tenemos hoy, pues es un debate un tanto absurdo. Los gobiernos se quejaron durante más de 10 años de que la Corte Constitucional hubiera ordenado la prórroga indefinida de la ayuda humanitaria a la población desplazada cuando se verificaba que no había una condición de estabilización socioeconómica. Y esto fue una protesta que se hizo de manera sistemática, y entonces en la ley de víctimas se buscaron dos cosas. Uno, que el gobierno decidiera cuándo cesa la condición de una persona desplazada, cuando ya no está en situación de desplazamiento, y dos, la ayuda humanitaria se diferencia, se escalona, y entonces hay ayuda humanitaria de emergencia y más una ayuda humanitaria de transición, y entonces vamos a entrar en unas lógicas en las que el gobierno va a terminar en la misma trampa de Acción Social, que Acción Social gastaba más dinero evaluando si la persona estaba vulnerable que en la ayuda que le entregaba. Entonces realmente creo que la ley le permite al gobierno una serie de unas herramientas, digamos, unas acciones que ya estaban, unos campos de discrecionalidad para negar las ayudas, para dilatarlas, para prorrogarlas, y creo que esa es una situación que es desafortunada y es negativa respecto de los avances que ya la Corte había dado. La Corte decía, si hay una situación de vulnerabilidad manifiesta, la persona tiene que tener ayuda humanitaria indefinidamente hasta que el Estado demuestre que le ha dado una solución duradera. Y pues todos saben que las soluciones duraderas están en veremos en Colombia. La ley de víctimas habla de ellas, pero todavía ese es uno de los déficits estructurales. Entonces realmente creo que se intentó reducir algunos de los componentes, de los avances de la jurisprudencia a través de artículos de la ley de víctimas. Artículos, confiamos que la ley de vivienda resuelva eso, Andrés, pero artículos que decían, después de que la Corte Constitucional había decidido sobre demandas en relación con las indemnizaciones, argumentando la Corte que un subsidio a la vivienda no podía ser considerado una medida de reparación o una medida, digamos, adecuada de reparación en sí misma. En la ley de víctimas dice que las indemnizaciones se harán a través de subsidios de vivienda. Es decir, vimos realmente un intento de funcionarios del gobierno, de agencias del gobierno, de dar un paso atrás en algunos temas, sobre todo en ámbitos de atención. Esa es una preocupación que tenemos, que la ley de víctimas, por una parte, es un avance monumental en el sentido de decir aquí hubo una tragedia humanitaria, aquí hubo un despojo masivo de tierras, aquí se produjo digamos, una criminalización, una victimización, perdón, masiva, de la cual es responsable no solo los grupos armados, sino el Estado. Todos estos son avances estructurales de la ley de víctimas, y la idea de que plantee el tema de la restitución de tierras, la idea de que plantee en general procesos de verdad, de justicia en estos terrenos, nos parece muy importante, pero en materia de atención hubo ese intento de recortar muchos derechos, y creo que ese es uno de los temas que nos debe preocupar a la hora de hacer la evaluación. Este tema nos lleva a una discusión muy compleja con la Corte Constitucional. Si es que la Corte Constitucional mantiene un perfil de exigibilidad de derechos, porque ya no estamos seguros. Este país va para
Paradójicamente, este país va cada vez más en una línea conservadora en la elección de los magistrados, y no digo conservadora en el sentido solamente de partidista, porque hemos tenido magistrados que vienen del Partido Conservador como Nilson Pinilla, que son supremamente consecuentes con este tema. Fue quien promulgó la sentencia de ordenar una prórroga indefinida de la atención humanitaria de emergencia, porque él conoce de qué trata el problema. Y tenemos gente que esperamos los nuevos magistrados puedan ser de esa línea, pero sabemos que no necesariamente, y sabemos que hay que estar atentos a ver qué ocurre en la propia Corte Constitucional por la siguiente razón. Voy a plantearles una interpretación absurda de la ley que puede que al final del día se puede imponer en el peor de los escenarios. Si yo fuera el gobierno diría, bueno, yo tengo 10 años para atender a las víctimas porque la atención y la reparación son objeto de la ley. La ley no es una ley solamente de reparación, sino de atención. Y entonces yo podría argumentar que la ley me dio 10 años para cumplir. De otra parte, podríamos argumentar que no, que la ley no puede violar la jurisprudencia de la Corte y que la jurisprudencia de la Corte debe entenderse de manera compatible con la ley, por lo tanto muchos de las órdenes de la Corte Constitucional deberían prevalecer sobre ese criterio general del plazo de la ley de víctimas. Y entonces la Corte debería ordenar en el corto plazo la solución del tema humanitario. Hay muchas personas que se acercan y nos dicen, yo tengo el turno 25.000, el turno 10.000, el turno 20.000 para la atención humanitaria. Y nosotros le decimos al gobierno, una cosa es la atención humanitaria y otra la funeraria da plazo. La humanitaria no, porque es ya, es un problema de atender a la persona en las circunstancias de la emergencia y no digo que no se esté trabajando en este tema, pero cabe la interpretación de que el gobierno se puede dar plazos demasiado largos para atención. Y nosotros le hemos dicho a la Corte, no, nosotros no podemos aceptar como sociedad civil, no sabemos qué va a decir la Corte. Pero nosotros no podemos aceptar como movimiento de derechos humanos que todos los avances de la sentencia 25 se queden en veremos en muchos de estos temas. La Corte dio una orden para una política de vivienda, dio unas órdenes para una política de generación de ingresos, dio una serie de órdenes y plazos para una política de atención humanitaria, para distintos campos, salud, educación. Pues todos esos plazos se vencieron hace mucho rato. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno del presidente Santos? Tranquilos que nos quedamos en todos los plazos, pero no se preocupen que vamos a votar una ley de víctimas. Se votó la ley de víctimas, la ley ya cumplió un año. Y en muchos temas no vemos los resultados que demandó la Corte Constitucional en su momento. Aún en el campo, decía ahora el tema de vivienda, Andrés, porque el gobierno, al reconocer que va a haber vivienda gratis para ciudadanos pobres, pues espero que no nos venga después con el criterio de que la vivienda gratis para las víctimas es su reparación y para el pobre es su atención ciudadana, por decirlo de esa manera. Es decir, ese paso podría llevar al gobierno a abandonar la doctrina famosa de que la vivienda es una medida de reparación, porque si se le da a los pobres no le puede invocar esa misma vivienda a las víctimas como su reparación. Pero el gobierno habla de 100.000 viviendas, el país está aplaudiendo esto y nosotros también, que el gobierno tome la decisión de darle a los sectores más vulnerables una vivienda porque no tienen dinero para pagar el complemento del costo, porque antes teníamos un subsidio parcial. Pero 100.000 viviendas es una cifra absolutamente insignificante para la magnitud de las víctimas y de la pobreza. El déficit de viviendas, el déficit cuantitativo es de 1,5 millones en Colombia para sectores populares. Cualitativamente hablando, el déficit puede subir a 3, 4 millones es decir, si se piden los criterios que la Corte habla de vivienda digna, el déficit sube a 3, 4 millones de familias sin vivienda. Y entre los desplazados hay más o menos 75.000 familias que tienen un subsidio que no han logrado aplicar y con la nueva ley de vivienda tendrían una cuota del 30%, supongamos 30.000 viviendas. Entonces estamos celebrando 30.000 viviendas cuando ante la Corte la misma ministra Beatriz Uribe se había comprometido en sacar adelante un paquete de más o menos 100.000 viviendas para la población desplazada. Entonces no siempre todos son buenas noticias, a pesar de que hay avances importantes que tenemos que ver cómo los vamos redireccionando en función de asegurar la atención. Pero digamos, ese es un primer problema. Hay muchos vacíos en la ley que permiten ese
ese juego discrecional, y nosotros le hemos dicho a la Corte Constitucional, esperamos ser escuchados, no siempre somos escuchados, a veces sí, la Corte no puede aceptar los plazos de la ley para muchas materias, sino que debe exigir los plazos de la sentencia 25 para muchas materias. Nosotros reconocemos que temas de reparación, de restitución de tierras, que son los temas duros de la ley de víctimas, pueden tener el plazo de los 10 años. Los temas de indemnizaciones. Hay temas fiscales grandes de por medio, hay temas de construir políticas estructurales, donde pensamos que el plazo puede ser el de los 10 años, pero temas de atención, temas de una afiliación en salud, temas de un cupo educativo, temas de ayudas humanitarias, son temas que son del día de hoy, son temas de ya, es decir, son temas de los que llevamos 8 años sin que se haya dado un cumplimiento cabal. Ahora, el gobierno nuevo nos puede decir, nosotros somos el gobierno nuevo. Pues sí, somos el gobierno nuevo y reconocemos los avances que hay de la ley de víctimas, de la voluntad. El equipo que hay en el gobierno nacional es un equipo que conoce en profundidad estos temas. Hay problemas, como lo menciona Andrés, digamos, cuando hay transiciones institucionales, hay problemas. Yo soy defensor de la idea de que haya una unidad de víctimas, incluso defendimos que no la colgaran del Departamento de la Prosperidad Social. ¿Por qué? Porque queríamos que el presidente asumiera la responsabilidad al más alto nivel posible y no que las víctimas quedaran del árbol de Navidad que era Acción Social. Acción Social manejaba el plan de consolidación, manejaba programas de generación de ingresos, fumigaciones, manejaba una cantidad de agendas. Y nosotros decíamos, bueno, tengamos una agencia especializada en temas de pobres, de acuerdo, de política social y de pobreza, que sea Acción Social, un departamento como el de la prosperidad, pero tengamos una agencia específica para atender víctimas. Un poco el dilema que tenemos es que antes había muchos funcionarios que sabían de gestión y no sabían mucho de víctimas, ahora hay muchos que saben de derechos de las víctimas, les toca hacer la experiencia de la gestión. Ese es como el tránsito que se está haciendo, creo que es los problemas que conocemos ahora tienen que ver con eso. Pero los primeros problemas que yo veo, digamos, en la relación entre ley de víctimas y los temas de la atención que vamos a tener que lidiar, son estos vacíos de la interpretación restrictiva, son los vacíos del juego de plazos y son los vacíos que tienen que ver con los nuevos conceptos que se usan para la ayuda humanitaria. En segundo lugar, quisiera mencionar algunos temas en los cuales creo que el gobierno nacional debe, un llamado que le quisiéramos hacer al gobierno nacional, debe ser mucho más exigente y mucho más, debe emplearse mucho más a fondo. El tema de participación de las víctimas. Voy a mencionarles solo una pequeña anécdota. En la última reunión para ver la implicación que todo esto tiene, de la Mesa de Víctimas de Bogotá, donde se eligieron los representantes al Consejo de Justicia Transicional de Bogotá y delegados al gobierno, a la Mesa Nacional, se presentó la siguiente situación. Como la ley de la reglamentación no es muy buena, la verdad, ni la reglamentación ni la circular son muy buenas. Entonces se presentó una asamblea en la que había 90 organizaciones en resumen de víctimas y acompañantes, digamos que 70, 75 de población desplazada y los demás de otras tipologías. En un sector del extremo de allá, no sé si a la derecha o a la izquierda, porque geográficamente no sé, del salón, estaba un grupo de personas que decía ser víctimas de la guerrilla, víctimas del terrorismo, víctimas, bananeros víctimas en general, digamos, del espectro de la guerrilla. Se sentaron supremamente lejos del resto de víctimas, y acá la población desplazada, víctimas de desapariciones forzadas, etcétera. Y entonces la pregunta era cómo se escogen los delegados, ¿por regla de mayoría? ¿Por tipología de víctimas? O como propusieron los señores de las víctimas de la guerrilla, que era por tipología de victimario. Un delegado por víctimas de la guerrilla, un delegado por víctimas de los paramilitares. Entonces, para que vean la continuidad un poco del conflicto y las tensiones, cómo sigue jugando. Es decir, no se están escogiendo mesas de víctimas en una situación de posconflicto, sino en una situación de conflicto, y esto polariza radicalmente. Y entonces, cuando la reglamentación no es muy expresa y dice, mire, vamos a escoger uno por desplazados y otro por el resto de tipologías, arréglenselas como puedan y hacemos una elección para escoger con ese criterio. Entonces, la decisión que se impuso en esa asamblea fue obvia. El principio de Rousseau, la mayoría. Entonces los desplazados se tomaron todas las mesas. Y el resto de víctimas dijo que iba a demandar y que iba a impugnar esa asamblea con razón.
Yo insistí en que escogieran un modelo de escoger uno de la mayoría y otro del resto para poder tener una mínima representación de tipologías, pero es muy difícil juntar todos esos grupos de víctimas en un solo lugar y decirles, mire, pónganse de acuerdo ustedes. En eso yo creo que las reglas tienen que ser absolutamente claras y creo que en todo el país debe estar pasando exactamente lo mismo. Es decir, una tensión muy fuerte por lo que pues, significa el conflicto. Eso se va a ver en las discusiones de las mesas. Ahí creemos que hay que ser más, digamos, más contundentes en las reglamentaciones para efecto de evitar todos esos problemas. Pero quiero pasar a un tercer problema que tiene que ver con, digamos, el sentido profundo de este seminario, ya lo planteaba Andrés. Creo que el contexto en el cual se está produciendo esta ley de víctimas es un contexto favorable porque hay más voluntad del gobierno, favorable porque hay una ley que tiene un marco de protección mucho mayor, favorable porque se reconoce, digamos, más ampliamente los responsables. Recordemos que el presidente Uribe todo el tiempo negó, bueno, muchas cosas, pero entre otras la existencia del conflicto y la idea de que había responsables en el Estado. La ley de víctimas y el gobierno actual reconoce ese tipo de responsabilidades, con discusiones a veces fuertes, pero se reconocen. Ese es un cambio muy importante, pero es muy importante para OCHA, para las Naciones Unidas, para la sociedad civil, para el gobierno, reconocer y mirar bien, digamos con precisión, las consecuencias de tener un país que continúa en un conflicto armado. Este creo que es el punto central de la agenda humanitaria, porque está el tema de cómo atendemos las personas. ACNUR ha llamado la atención, el PNUD de manera muy significativa sobre decir, bueno, aquí hay una tragedia humanitaria aún para la gente que ya fue desplazada y no se le ha dado una solución duradera, son desplazados de largo plazo, es toda una tragedia acumulada que tenemos. Está bien, hay que responder esa tragedia y esa tragedia todavía involucra una agenda humanitaria fuerte, desafortunadamente. Pero viene la otra tragedia que es la continuidad de la guerra. Y la continuidad de la guerra yo creo que no se puede leer solo como lo proponen los uribistas, que lo que pasa es que como Uribe se fue, la guerra volvió a tomarse el país. Yo leo las cosas al revés, todo lo que hay ahora en parte es una herencia de todo ese periodo de Uribe. Por ejemplo, las bandas criminales crecieron como nunca en la era Uribe. Bueno, Uribe, Santos, el ministro, lo que ustedes quieran, pero digamos, las bandas criminales crecieron de manera muy significativa en ese periodo y en muchas regiones, cuando uno mira los análisis de Alfredo Rangel, él venía hablando del agotamiento del Plan Colombia y la relocalización del conflicto. Entonces realmente no podemos hacer esa lectura. El año pasado se intentó, digamos, un seminario muy grande, se hizo con OCHA de ver un poco el conflicto realmente existente por sus dinámicas regionales. La filosofía era ver las dinámicas regionales del conflicto, cómo las podemos entender, apropiar y leer adecuadamente. Yo creo que la continuidad del conflicto plantea una serie de dilemas muy complejos para la acción humanitaria. El primero es la exigibilidad del derecho internacional humanitario. Yo creo que eso resulta una paradoja, que tengamos agendas de posconflicto, que tengamos ley de víctimas y estemos hablando de derecho humanitario. Pero yo creo que ese es uno de los temas centrales para el debate, pues hemos visto todos los episodios del Cauca, pero obviamente también el caso del auto que acaba de producir la Corte sobre comunidades indígenas en Guaviare. Esa es la situación de todo el país. Un marco de protección debe respetar el derecho humanitario y este tema es muy difícil con la fuerza pública. Obviamente con los actores armados sigue siendo también un tema muy grave. Pero el primer tema es cómo logramos darle fuerza al derecho internacional humanitario, a su exigibilidad, a su trabajo en esa dirección. El segundo tema es cómo encaramos las amenazas. El doctor Alejandro Reyes es muy optimista, pues él es un gran analista de los temas agrarios, tenía una mirada que era un poco ilusa, yo creo que él ya hoy la ha corregido. El gobierno decía, para restituir la tierra solo basta cruzar las bases de información de desplazados, de presencia de bandas criminales, de tierras despojadas, etcétera, y nos aparece el mapa al día siguiente de quién se robó la tierra de quién, y entonces hacemos unas cartografías sociales y la gente nos dice de quién era la tierra, y listo, quedó restituida la tierra. Hoy el gobierno sabe, pues sabemos todo el país que no hay una sola hectárea de restitución de tierras. Sabemos que hay 17.000 solicitudes que equivalen a 1.300.000 hectáreas. Es decir, que si la proyección sigue como va y el crecimiento de esta cifra de demanda sigue como va, las cifras que ha calculado la sociedad civil pueden ser muy conservadoras en cuanto al despojo de tierras. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo nos acercamos ya en este tiempo
a ver cómo van a ser los juicios de restitución. Nosotros esperamos que esos juicios conduzcan a que ese 1.300.000 hectáreas sea restituido, pero qué tal que al final del día nos digan, no, se restituyeron 100.000, las otras 1.200.000 pues fueron mantenidas en sus propietarios porque eran los que tenían título y tenían el mejor abogado, y además qué culpa si las víctimas desistieron. La ley de extinción de dominio es un buen ejemplo de qué puede pasar, en el sentido de que si no logramos darle garantías, equilibrar las garantías de los procesos, por ejemplo, 17.000 solicitudes, hay 17.000 abogados para atender a estas personas, o le va a tocar cada 1.000 a cada abogado, o de a 100, o cómo vamos a hacer ese proceso para acompañar a las víctimas, porque cada victimario lleva un pool de abogados. Por ejemplo, si vamos a preguntarle a Cementos Argos cómo va a actuar como tercero de buena fe y cómo va a defender las tierras en Montes de María, o al señor Efromovich con las tierras de la Hacienda Bellacruz, con un pool de abogados sofisticado. Sabemos que estos son inversionistas de buena fe, entonces no les vamos a atribuir otras cosas. En otras regiones, el abogado va a ser también el de la moto. Entonces vamos con abogado de la moto y abogado con pool de abogados. Y amenazas reiteradas, hay mucha gente que ya desistió de ir a reclamar sus tierras, por diversas razones. Y desafortunadamente ese contexto de continuidad del conflicto no favorece una estructura de garantías y nos toca tener una política de protección a fondo. Yo creo que ese es un segundo desafío muy grande y tenemos que tener una capacidad de observación que al final del día la sociedad civil, la comunidad internacional, el propio gobierno podamos decir qué pasó frente a esos temas de restitución. Es que la gente reclamó injustamente esas tierras, eran efectivamente los propietarios de terceros de buena fe, o qué pasó, o se restituyeron las tierras. Entonces ahí tenemos un desafío muy grande que nos parece que demanda mucha acción desde el ámbito humanitario, porque estuviéramos en un posconflicto, yo creo que todos estos actores tendrían un poder relativo menor, y podríamos actuar más desde una agenda fundamentalmente de gobierno, de Estado, pero yo creo que esa no es la situación. Entonces nos va a tocar acompañar, hemos estado hablando con las Naciones Unidas de esto, cómo se va a acompañar los procesos, cómo se va a poder vigilar y acompañar las regiones, qué va a ocurrir en las zonas rurales donde la gente está reclamando, cómo asegurarse que la gente en todo el país pueda reclamar esta tierra, cómo asegurarse que haya las garantías de protección de la propia información sobre los despojos. Y en tercer lugar, y ya con esto cierro, digamos, el último desafío que quiero plantearle a la comunidad internacional, a ustedes, digamos, de Naciones Unidas y a las agencias que han trabajado en Colombia, primero, pues reconocer el trabajo que han hecho y la lucha tan grande que han dado, porque ustedes no solo han ayudado a proteger a muchas comunidades, sino que han creado un capital social importante en el movimiento de derechos humanos. Sin embargo, vamos a tener una coyuntura muy adversa porque todos sabemos que estamos a puertas de una transformación fuerte de la cooperación internacional hacia Colombia, que no se deriva solo de la crisis financiera internacional y de la crisis de Europa o aún de los Estados Unidos, sino también del hecho de que Colombia cada vez aparece a nivel internacional como un país con rentas medias altas, es decir, un país que tiene recursos. Como es un país que tiene recursos, pues la cooperación dice yo que voy a ayudar allí. Y allí tenemos dos problemas. Nosotros le hemos dicho a la comunidad internacional, necesitamos que nos ayuden mucho las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ha dado una lucha muy fuerte porque en los informes de desarrollo humano, no me refiero a los de Colombia, sino los generales, se incluyen variables de equidad social. Y afortunadamente en los últimos informes aparecen variables fuertes de equidad social y resulta que estamos en el 6º país más desigual del mundo. O sea que este es un país, perdónenme la expresión, yo insisto a veces de manera muy drástica, un país feudal. O sea, los feudos tenían, el sistema feudal se basaba en que los señores feudales tenían ingresos de renta media alta, pero había una inequidad profunda. Y esa es la situación de Colombia. Entonces nosotros creemos que las Naciones Unidas han ayudado a revelar esto. Necesitamos que en los espacios donde se deciden los procesos de cooperación en el plano humanitario y social, esta variable cuente, porque no puede ser que cuente solo el promedio general de ingresos. Por ejemplo, el caso de Cerro Matoso muestra que los señores propietarios tienen ingreso medio alto, pero que todas las comunidades de al lado tienen una miseria social. Entonces necesitamos, este país cada vez va a tener más ingresos, porque está entrando en la ola de la industria extractiva, la minería, el petróleo, etcétera, este tipo de recursos.
pero esto puede terminar al final del día en una gran desgracia social si no hay un esfuerzo de equidad, y obviamente la comunidad internacional no puede imponer una equidad en un país, pero podríamos trabajar en dos direcciones. Uno, que se reconozca esa dimensión social cada vez más en los escenarios donde se discute qué hacer con Colombia, y dos, ver un poquito cómo logramos que la cooperación no vaya toda hacia los gobiernos. No me refiero a Naciones Unidas ni a Unión Europea, que han mantenido un criterio muy claro en ese terreno. Hay muchas embajadas en Colombia que nos dicen vamos a trabajar con responsabilidad social empresarial, y en Colombia los empresarios ni siquiera saben de eso. ¿Eso qué significa? El marco de derechos humanos y empresa, la mayoría no tiene ni idea qué es eso. Aquí a muchas empresas no cumplen ni la ley. Entonces realmente hay una discusión muy larga de cómo avanzamos, y yo les diría un mensaje sencillo. Como este es un país de renta media alta, el Estado tiene capacidad de captar los recursos necesarios para atender a las víctimas. No requiere mayor cooperación internacional. Requiere cooperación en áreas donde tiene debilidades estructurales, para construir programas, para avanzar en temas de los que no sabe, cooperaciones técnicas. Pero creemos que focalizar la cooperación hacia los procesos organizativos de las víctimas es mucho más, digamos, certero en este tiempo. Si estuviéramos en un país africano con grandes problemas, o aún en Haití, digamos, con grandes dificultades para financiar el Estado, con sociedades que tienen ingresos muy bajos, estamos de acuerdo, hay que crear allí una institucionalidad. Aquí hay que demandar que el Estado cumpla y ver un poquito cómo se logra preservar un capital social que existe en esa dirección, sobre todo porque mantenemos una situación de conflicto. Probablemente, y eso es un tema que siempre hemos discutido en CODES, ojalá llegue el día rápido en que no seamos necesarios. Alguna vez un colega mío de CODES planteó, Andrés lo conoce bien, que había que ya levantar estas organizaciones porque ya no éramos necesarios, porque íbamos hacia la paz. Eso fue cuando se discutió con Pastrana la paz. Y desafortunadamente fue una visión tan ilusa como la del ministro Pardo cuando dijo que la guerra se iba a acabar en 8 meses. O Uribe, que dijo que en 6 meses, después dijo que en 8 años y ahora dice que necesita 8 más. Entonces, no es que estemos abogando por la guerra, estamos abogando por la paz, por una salida política, pero mientras llegamos a eso tenemos desafíos humanitarios muy grandes que enfrentar. Tenemos afortunadamente un cuarto de hora favorable, esperemos, no somos de los que esperamos que al gobierno actual le vaya mal en estos temas, esperamos que le vaya bien en estos temas, pero también esperamos que nos escuchen en los temas críticos donde vemos que las cosas no avanzan. Bien, muchas gracias y excúsenme que me pase un poquito el tiempo. Agradecemos la intervención del doctor Marco Romero y pues seguimos con la intervención del doctor Camilo Buitrago, subdirector de emergencias para el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Ok. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Camilo Buitrago Hernández. Soy el director de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Paula Gaviria, la directora general de la unidad, me pidió que en su nombre la excusara por su ausencia en la mañana de hoy. Ella nos pidió que la representáramos en este espacio. Sin embargo, nos hizo muchísimo énfasis en pues, hacer un especial reconocimiento a la comunidad internacional y a las organizaciones de la sociedad civil que día a día están llevando a cabo actividades relacionadas con atención humanitaria en este país, sea en circunstancias de conflicto armado o sea en otro tipo de circunstancias. Yo quiero concentrar, bueno, hoy también nos acompaña, Ramón Rodríguez, levanta la mano Ramón, nuestro subdirector de Prevención y Atención de Emergencias. Y queremos concentrar nuestra intervención en la mañana de hoy específicamente en el tema de atención humanitaria. Ya Andrés y Marco nos hicieron un excelente contexto sobre varios desafíos y tensiones en materia de política pública en temas que van mucho más allá de la atención humanitaria y que en un contexto político y pues social como el que nos encontramos es inevitable
Es imposible entenderlo de otra manera, ¿no? Hablamos de reparación, hablamos de restitución de tierras, hablamos de soluciones estructurales para la superación de la pobreza extrema, lo cual, por supuesto, tiene que ver. Sin embargo, si nos permiten, nosotros queremos concentrarnos en esta intervención específicamente en el ámbito de la atención humanitaria, insisto, sin desconocer, y así lo mencionaremos, las múltiples conexiones entre la atención humanitaria y estos otros temas de más largo aliento que señalaron con mucha precisión y pertinencia Andrés y Marco. Permítame comenzar con una introducción sobre cuáles son las actividades del gobierno en materia de atención humanitaria, ¿no? De pronto, con el perdón de los colegas de las Naciones Unidas, pero muchas veces desde la sociedad civil o incluso desde la opinión pública en general, cuando se habla de atención humanitaria se tiene esta visión de los superhéroes, las personas, hombres y mujeres desinteresados, generalmente con el chaleco azul con los emblemas de las Naciones Unidas o con los chalecos de la Cruz Roja que están en el sitio donde ocurren los hechos, atendiendo a la gente, exponiendo el pellejo, y nos olvidamos que no siempre se tiene en cuenta en el imaginario popular la presencia, la intervención y la cobertura desde el gobierno nacional en materia de atención humanitaria. La Unidad para las Víctimas ahora, Acción Social, hasta el año pasado, era, y hoy la Unidad de Víctimas sigue siendo, el principal actor de la atención humanitaria en materia de conflicto armado en Colombia. De lejos, pero muy de lejos. En este momento tenemos un equipo de personas distribuidas por todo el país, un equipo de tiempo completo dedicado a verificar, captar información sobre la dinámica del conflicto armado en Colombia, detectar información sobre emergencias humanitarias, anticipar riesgos y, por supuesto, coordinar en lo local, en lo territorial, las medidas necesarias para atender estas emergencias. Hoy en día tenemos un equipo de 38 personas, pero queremos ampliarlo, esperamos que pronto a 52 personas que en el nivel nacional y territorial estarían coordinando y atendiendo todas estas situaciones de emergencia y que constituyen dentro del organigrama actual de la unidad la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias que lidera hoy Ramón Rodríguez, que nos acompaña hoy. En este momento, por ejemplo, estamos en Suárez, verificando una situación de orden público, revisando el impacto de unas ayudas humanitarias que habíamos entregado hace algunas semanas. Hoy estamos también entrando a Guapi y hoy estamos entregando asistencia alimentaria en Tumaco. Pero esto es solo lo que está ocurriendo esta mañana. Esta tarde vienen más, ayer hubo más y mañana vendrán otras. Durante lo corrido de 2012 hemos atendido, digamos, en la inmediatez e incluso también como medida de prevención a 13.356 familias. Eso no es una cifra menor. Estamos hablando de 196 municipios, 23 departamentos. Hemos también en el año 2012 actuado en 313 misiones humanitarias. Internamente denominamos misión humanitaria a una visita en terreno de alguno de nuestros agentes sociales para verificar de primera mano, in situ, alguna situación de orden, alguna complicación de orden público que se presente y que por supuesto puede generar lesiones o que pueda poner en riesgo el goce efectivo de los derechos de las personas como consecuencia del conflicto armado interno. Este trabajo, desde luego, sería imposible, ¿no?, para nosotros como gobierno dar esta respuesta, sin desconocer que faltan cosas, por supuesto, sin la presencia de aliados locales en los territorios. Cuando hablamos de aliados locales, hablamos de principalmente organizaciones de la sociedad civil. CODES es un excelente ejemplo de ello, pero también de la presencia de aliados internacionales como las agencias del sistema Naciones Unidas, específicamente o principalmente OCHA,
ACNUR, otras como el Programa Mundial de Alimentos, con quienes día a día coordinamos una gran cantidad de acciones en el terreno que nos permitan atender con oportunidad las emergencias humanitarias que lo requieren. Y en ese sentido, pienso que particularmente durante este año, sobre todo a principios del anterior, desde que empezó el gobierno del presidente Santos, por fortuna, ¿no? Saludamos que haya como un nuevo ambiente dentro del sistema Naciones Unidas, que confiamos pronto se traduzca en una más efectiva y concreta colaboración y coordinación de las intervenciones de emergencias humanitarias en el terreno. De hecho, eso ya viene ocurriendo, en la práctica, hemos intervenido conjuntamente, pero seguramente en la medida en que pues, nos vayamos conociendo más, en la medida en que también la unidad para las víctimas se fortalezca más desde el punto de vista logístico y administrativo, podremos hacer una intervención muchísimo más efectiva, sin que esto implique, por supuesto, en modo alguno, la pérdida de independencia de las, o afecte la neutralidad de las organizaciones del sistema. Faltaba más, sería eso lo último que nos interesa. Pero cuando hablamos de intervenciones en materia de atención humanitaria, estamos hablando de preservar como lo más básico, ¿no? Los elementos más fundamentales de la subsistencia mínima, satisfacer necesidades de alimentación, de alojamiento, de saneamiento básico, como los mínimos necesarios para preservar en condiciones dignas a una persona que acaba de ser víctima de un hecho relacionado con el conflicto armado. Y en ese sentido, digamos, ya cuando hablamos entre actores humanitarios, ahí no hay diferencias que valgan, ahí no hay neutralidad que valga. Primero, atendemos la emergencia humanitaria, preservamos, protegemos la vida, que en últimas es lo más importante, es lo que nos convoca, es lo que nos tiene aquí sentados, sin que eso desde luego quiera decir que no se pueda seguir aportando, no se pueda seguir criticando, no se pueda seguir recomendando. Entonces, en ese sentido, saludamos ese clima de entendimiento que se ha generado con algunas agencias del sistema desde principios del gobierno del presidente Santos, y confiamos en que este proceso se profundice cada día más. Quiero ahora, digamos, referirme a las preguntas guía que nos había pedido la moderación del evento y también hacer referencia a algunos puntos que con bastante precisión señalaron tanto Andrés como Marco en sus presentaciones. Básicamente por cuestiones de tiempo pues voy a evitar reiterar sobre asuntos que ellos ya expusieron con claridad meridiana. Y me gustaría si me lo permiten, concentrarme en los desafíos que además son compartidos. En general, compartimos el diagnóstico. Nadie dijo que este proceso de la ley de víctimas iba a ser fácil. Y si me permiten, me gustaría agrupar los desafíos en tres ámbitos. El primer ámbito sería, llamémoslo, el ámbito conceptual. Ya les voy a explicar a qué me quiero referir con esto. Otro sería el ámbito en materia de impacto. Y otro sería el ámbito en materia de operación, ¿no? Vamos en orden. El ámbito conceptual, ¿no? Aquí tenemos una cantidad una situación bastante sui generis. Estamos en medio de un conflicto armado que continúa, que persiste, ¿no? No empezamos de ceros, venimos de una legislación y jurisprudencia muy rica, particularmente en materia de atención a población desplazada, y está este mandato de la ley de víctimas, este énfasis en el tema de la reparación y la reconciliación. Y entonces aquí se entremezclan una cantidad de elementos que hacen muy difícil o exigen bastante para quienes estamos en el difícil cargo de diseñar política pública y además implementarla, ¿no? Señalar como claridades en varios temas.
Comencemos con el concepto de la ley, el concepto mismo de víctima. Tanto Andrés como Marco señalaban ese punto como uno de los temas críticos en la actual legislación, y lo es, ¿no? Como gobierno entendemos eso como un problema. De hecho, Comunidad para las Víctimas le hemos explicado las implicaciones de ese problema, de ese debate al mismo presidente, en el seno del Comité Ejecutivo, que es el máximo órgano rector del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Hemos expuesto las implicaciones de esta diferencia entre las definiciones de víctima de ley 387 y de ley 1448, y desde luego hemos sugerido salidas y advertido, digamos, las posibles consecuencias, una de las cuales, desde luego, es la potencial, digamos, pérdida o la potencial desprotección de algunas víctimas dependiendo del actor que causó la victimización. En ese sentido, pues, no es aquí un secreto para nadie, este tema es sensible, delicado dentro de ciertos sectores y estamentos del gobierno, pero lo que les podemos decir esta mañana es que en medio de esas posturas hay un clima de apertura, y digamos que hay la discusión parte desde una claridad común para todas las partes y todos los sectores del gobierno, y es la necesidad de garantizar, a como dé lugar, la atención oportuna de las víctimas, al margen o paralelamente, mientras se resuelven estos temas de índole conceptual y estas diferencias entre la definición de víctima de ley 1448 y ley 387. Cuando me refiero al tercer ámbito, el ámbito operativo, les quiero explicar dos alternativas concretas, una que ya viene funcionando y otra que pensamos implementar en el muy corto plazo para mitigar los posibles impactos negativos que se pueden derivar mientras persista esta falta, digamos, de coincidencia entre ambas definiciones. Hay otro tema que sigo en el ámbito conceptual que señalaban Marco y Andrés en su momento, y es ese cruce, ¿no?, entre atención humanitaria, y entendamos aquí atención humanitaria como lo que es atención humanitaria. Atención humanitaria es una medida, o un conjunto de medidas más bien, dirigido a suplir falencias en materia de subsistencia mínima. La atención humanitaria no está dirigida a resolver problemas estructurales de desempleo, ni problemas estructurales de generación de ingreso, ni de superación de la pobreza extrema, ni está destinada a generar capacidades en materia de emprendimiento. La atención humanitaria está dirigida principalmente, y es el contexto en el cual estamos hablándolo acá, a suplir deficiencias en materia de goce efectivo de aspectos básicos de la subsistencia mínima: alojamiento, alimentación, saneamiento, agua, saneamiento básico, atención en salud en la urgencia. Pero en un contexto como el colombiano, y sobre todo con esta dinámica acumulada durante las últimas 2 décadas, por hablar de la historia reciente en materia de atención a población desplazada, hace que en la práctica sea muy difícil desligar, ¿no?, este tema de la subsistencia mínima de la generación de condiciones para garantizar la estabilización socioeconómica de la población desplazada y de las víctimas en general. Entonces, aquí la apuesta del gobierno, lo señalaba Andrés en su presentación, se centra en el establecimiento de este sector de la prosperidad social, uno de cuyos ejes, no el único, uno de cuyos ejes es la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas. Esto es un reconocimiento implícito aquí en el mapa mental de este gobierno. No se puede pensar en prosperidad social, no se puede pensar en reconciliación si no se toma en serio el tema de la atención y reparación integral a las víctimas, entendiendo estas como un grupo
poblacional de especial protección que requiere una intervención específica en conjunto con o de forma paralela con otras intervenciones de índole territorial y con otras poblaciones igualmente vulnerables como niños, niñas, como personas en situación de pobreza extrema, lo cual en últimas, las cuales en últimas vienen a intersecarse, ¿no? Y entendiendo, digamos, esa intersección es que surge esta idea del el diseño y la puesta en práctica del sector de la prosperidad social, tal como lo entendemos hoy. Nosotros desde el gobierno queremos ver esto como una fortaleza. Indudablemente, todas las transiciones institucionales son dolorosas, son hartas. Tenemos múltiples problemas de índole administrativo con la puesta en práctica de este nuevo arreglo institucional, pero como todo cambio confiamos en que sea un tema, digamos, de los primeros meses, si acaso del primer año de puesta en práctica, y que después esto se traduzca en una cantidad de sinergias que a la postre le garanticen a las víctimas, en este caso, a las víctimas del conflicto armado, acceso a programas, como lo explicaba Marco, que conduzcan a su estabilización social y económica. Y hay un último punto en este ámbito conceptual, un punto, digamos, también problemático, que tiene que ver con, que se cruza mucho con un operativo, con nuestra coordinación con el DPS, ¿no? Lo señalaban Andrés y Marco, en este momento no hay una identidad territorial clara sobre la diferencia entre Unidad para las Víctimas y DPS. Por supuesto que hay una diferencia, pero debemos reconocerlo, estamos trabajando en ello. En la actualidad no hemos podido, como gobierno, poner en la práctica, ser una realidad, ¿no?, la separación de ambas infraestructuras en el ámbito territorial, de manera tal que a la fecha estamos aún en mora de traducir la promesa de la ley de víctimas en una mayor cobertura para atender a las víctimas. Aún estamos en buena parte supeditados a la infraestructura que traía la antigua acción social hasta finales del año pasado, que no es poca cosa, porque es una infraestructura grande, respetable. Las víctimas siguen siendo atendidas mediante una red de 63 puntos de atención ubicados en todo el territorio nacional, que tampoco es poca cosa. Diariamente estamos atendiendo 3.500 personas promedio por día. Eso tampoco es poca cosa. No podemos decir que la atención se ha tenido, pero tampoco podemos afirmar que como consecuencia, hoy, un año después, un poco más de un año después de la implementación de la ley de víctimas, ya estamos en capacidad de aumentar la cobertura de forma significativa para atender a las víctimas. No podemos decir eso, o sea, no podemos tapar tampoco el sol con las manos. Pero, insisto, este tema, pensamos nosotros, estaría más relacionado con esta circunstancia de transición, que, insisto, no puede durar siempre, debe tener un fin en el tiempo, y digamos que todos estamos trabajando para que sea lo más rápido posible. Paso al segundo ámbito, el ámbito de los impactos. Tanto Marco como Andrés, al empezar a hablar del tema de atención humanitaria, pues terminaban inevitablemente desviándose a temas de estabilización social y económica, temas de superación de la pobreza extrema, temas, digamos, como estructurales de la sociedad y de la economía del país, vinculándolo además con todas estas promesas y potencialidades de los procesos de reparación colectiva y a toda esta propuesta de restitución de tierras tan ambiciosa que se ha trazado el actual gobierno. En el ámbito específico de la atención humanitaria, aquí tenemos un desafío enorme como gobierno, y fue por eso que llamamos este segundo ámbito el ámbito del impacto. Cuando hablamos del impacto, necesitamos saber varias cosas. Primero, necesitamos saber si el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno, como sociedad, porque acuérdense en últimas que toda la atención humanitaria la estamos pagando todos con nuestros impuestos. Si ese esfuerzo que estamos haciendo como sociedad
para brindar atención humanitaria a las víctimas del conflicto armado en Colombia está siendo efectiva o no. ¿Y cómo sabemos si esa atención humanitaria está siendo efectiva? Pues teniendo presente si dicha atención cumple con el objetivo para el cual fue creada. Y ese objetivo es garantizar, suplir el goce efectivo de la subsistencia mínima a las personas que hayan visto lesionado ese goce efectivo como consecuencia del conflicto armado interno. Tenemos hoy como gobierno la capacidad de decir a ciencia cierta si la persona A, si el hogar B, si la familia C ha resuelto sus necesidades en materia de subsistencia mínima como consecuencia de la atención humanitaria que le estamos entregando. Y la respuesta es no, o por lo menos en muy contadas ocasiones. En ese sentido, todo el sentido totalmente, digamos, consecuente de la Corte Constitucional en su análisis de la situación en el marco de la sentencia T025, cuando afirma que, que el gobierno nacional, mientras no demuestre, lo señalaba Marco clarísimo, mientras el gobierno nacional no demuestre que las personas que están ya en capacidad de generar unas condiciones adecuadas para la estabilización socioeconómica de la población desplazada, pues tiene que seguir manteniendo la atención humanitaria de forma indefinida, ¿no? En ese sentido, allí hay dos desafíos. Uno, primero tenemos que idear unos mecanismos para la entrega de atención humanitaria efectivos, es decir, que respondan a los objetivos para los cuales está creada esta ayuda. Y dos, tenemos que generar también un mecanismo que nos permita medir el impacto de esta entrega. ¿Cómo sabemos si esta entrega está efectivamente cumpliendo con el objetivo para el cual fue creada, ¿no? En ese sentido, y con esto, Marco Andrés, no me estoy refiriendo exactamente a la cesación de la condición de vulnerabilidad que establece la ley, que obviamente es una cosa muchísimo más amplia. Aquí me estoy refiriendo específicamente, llamémoslo como un punto previo, un estadio previo, que tiene que ver con si estamos como gobierno en condiciones de satisfacer la subsistencia mínima de estas personas. Cuando hablamos de cesación de la condición de vulnerabilidad, pues en el sentido en que lo establece la ley, ahí sí estamos hablando, tendríamos que añadirle, adicional a la satisfacción del goce efectivo de la subsistencia mínima, tendríamos que estar hablando de otros elementos de la estabilización socioeconómica, como lo que ustedes mencionaban en materia de generación de ingresos, acceso a educación, reunificación familiar, salud, etcétera. Y bueno, todos estos mínimos de protección que ha propuesto la Corte Constitucional de forma reiterada en desarrollo de la jurisprudencia en el marco de la sentencia T025. Y cuando hablamos de impacto y de la necesidad de generar medidas que tengan impacto y de la necesidad de generar metodologías que nos permitan medir ese impacto, ahí coincido totalmente con el diagnóstico de Marco en el sentido de que como gobierno necesitamos apoyo de la comunidad internacional para generar esas medidas y para generar esas metodologías. Y coincido con Marco, sobre todo apoyo técnico. Ustedes, en el marco del Sistema de Naciones Unidas, tienen una experiencia invaluable para nosotros, probando cuánta modalidad pueda uno concebir para la entrega de atención humanitaria. Asimismo, experiencia en infinidad de modalidades para medir el impacto de esta atención humanitaria. Ayúdennos para que como gobierno en Colombia podamos adaptar a partir de esa experiencia internacional e implementar medidas para la entrega, metodologías para la medición, acordes con el contexto colombiano, teniendo presente además, digamos, la masividad, ¿no? La masividad, el número de personas del que estamos hablando día a día, para que nos hagamos una idea. En lo corrido de este año, por ejemplo, hemos entregado atención humanitaria de emergencia. Me estoy refiriendo aquí solamente a población desplazada, que igual representa la inmensa, ¿no?, el gran porcentaje del total de las víctimas. Durante los primeros 7 meses, estos son cifras con corte de julio 31 de 2012,
el Gobierno Nacional entregó atención humanitaria a 36.628 hogares. Estamos hablando aquí, hogares cuyo hecho de desplazamiento ocurrió durante el último año. Bueno, adicionalmente, entregamos atención humanitaria, lo que la ley llama de transición, a 392.433 hogares, es decir, hogares cuyo desplazamiento ocurrió hace más de un año. Entonces, cuando hablamos de esta masividad, la pregunta es, ¿cómo hacemos para saber si este esfuerzo que estamos haciendo, entregando estos recursos a la población desplazada, en este caso, está teniendo efecto o no? ¿Sabemos si este esfuerzo presupuestal está satisfaciendo los mínimos, le está permitiendo a estas personas suplir sus mínimos de subsistencia? ¿O será que de pronto algún porcentaje de estas personas que están recibiendo esta atención humanitaria ya están satisfaciendo sus mínimos de subsistencia y por lo tanto están utilizando estos recursos para otras cosas? Algo entendible dada la situación estructural de pobreza en la que se encuentran muchísimos de ellos. ¿Hasta qué punto debemos seguir manteniendo como gobierno estas cifras monumentales de atención humanitaria? Debe seguir siendo de forma indefinida. Y aquí, por favor, no me estoy refiriendo a, que no se interprete así, a un deseo deliberado desde la Unidad para las Víctimas de cerrar o de poner un límite al suministro de atención humanitaria. Todo lo contrario, la atención humanitaria tiene que entregarse a quien la necesite. Nuestro, digamos, llamado a atención, y es en lo que estamos dedicando ahora nuestras energías como unidad, es a focalizar y priorizar este esfuerzo en quien lo necesita, hasta el momento en que lo deje de necesitar. Obviamente eso no va a pasar por arte de magia. Como gobierno y la Unidad para las Víctimas, con su rol de entidad coordinadora del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, debe generar los escenarios de coordinación institucional necesarios para que todos estos elementos constitutivos de la estabilización socioeconómica, generación de ingresos, programas de formación de empleo, etcétera, estén al alcance de la población víctima, de manera tal que estas personas puedan entrar de manera prioritaria en ellos. Es otra parte del desafío. Y aquí conecto con el tercer ámbito que había enunciado, el ámbito operativo. Cuando hablamos del ámbito operativo, pues si me permiten, quiero proponer como tres categorías para mirarlo. Una categoría de acceso, una categoría de oportunidad y una categoría de impacto. Hablemos del acceso. La idea es que la atención humanitaria llegue a todas las personas de forma fácil. Cuando hablamos de oportunidad es que llegue cuando se necesita, es decir, rápido, y hasta cuando se necesite, es decir, hasta que se satisfaga la subsistencia mínima que se ha visto afectada como consecuencia del hecho del cual fue víctima la persona. Y hablo también y esto tiene que ver desde luego con el impacto. Tenemos que saber en qué medida esa medida de asistencia humanitaria a la que tiene acceso la persona está redundando en el cumplimiento de los objetivos para la cual fue creada esta medida. Y esto, desde luego, pasa por lo operativo. Aquí Marco señalaba el nuevo tránsito en el que estamos como institución, en el cual tenemos ahora el desafío de operar, ¿no? de pasar a la práctica. Y sí que estamos sintiendo ese desafío en carne propia. Adicional a las limitaciones derivadas de la transición institucional a la que me refería hace algún momento, se encuentran también muchos programas estratégicos, unos mandatos exclusivos que establece la ley, sobre los cuales como Unidad para las Víctimas a la fecha aún no tenemos resuelto. Y permítanme ser más específicos acá. La ley nos exige, como Unidad para las Víctimas, diseñar e implementar, en coordinación con las entidades competentes, un programa de alojamiento temporal. Y ojo, aquí estamos hablando de alojamiento temporal, no soluciones definitivas de vivienda, para eso hay un ministerio. Estamos hablando de alojamiento temporal
para personas que se encuentran, población desplazada específicamente, lo menciona la ley, en etapa de transición, es decir, aquellas cuyo desplazamiento ocurrió hace más de un año. Pensar en el alojamiento temporal para una persona que se acaba de desplazar es digamos, relativamente fácil, ¿no? Te acabas de desplazar. Por supuesto, estás en una situación de vulnerabilidad evidente, tenemos que alimentarte, tenemos que darte un techo para que, digamos, escampes mientras mejoras, ¿no? Poniéndolo en términos muy coloquiales, esa, digamos, sería la lógica. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una persona cuyo desplazamiento, o una familia cuyo desplazamiento ocurrió hace 7 años? Durante todo este tiempo, con todos los problemas del mundo, las personas han logrado sobrevivir, viven en un cuartico en la casa de una tía, en unas condiciones de hacinamiento, lejos de ser óptimas, pero ahí van. ¿Cómo funciona el programa de alojamiento temporal en una situación como esta que acabo de describir? ¿Y cómo hacemos para implementar una solución? Considerando la masividad del problema al que nos estamos refiriendo. Estamos hablando, les comentaba hace un momento, en el primeros 7 meses del año, 400.000 hogares. ¿Quién aquí implementa, o bueno, cómo hacemos más bien, para implementar un programa de alojamiento temporal? Lo que sea que eso signifique, que exige la ley para 400.000 hogares. Ahí también necesitamos la colaboración y el apoyo de las entidades de cooperación internacional, de la academia, para que como gobierno busquemos salidas creativas y practicables, ¿no? A esta magnitud, a esta situación. Les había dicho cuando estaba en el ámbito conceptual, y ya con eso termino, aquí nuestro moderador está que me presiona por el tiempo, pero ya con esto cierro. En el ámbito, cuando estaba en el ámbito conceptual, les dije que les iba a mencionar en la parte operativa 12 herramientas concretas mediante las cuales pensamos mitigar las posibles consecuencias que se pueden generar de esta definición restringida, ¿verdad?, del artículo 3 de la definición de víctima en comparación con la ley 387. ¿Cómo vamos a hacer para atender a víctimas de BACRIM? Mientras tanto, dado que por ahora la posición oficial del gobierno es no considerar a estas bandas como actores dentro del conflicto armado, sino como grupos de delincuencia común, digamos. En este sentido, mientras se resuelven estos temas que todos aquí lo saben, tienen como unas raíces políticamente muy sensibles, ideológicamente también muy profundas, pero en el marco de esta apertura que hay dentro del gobierno, por lo menos a que el tema se discuta y a buscar salidas. Desde la Unidad para las Víctimas tenemos clarísimo que mientras en el caso de las personas que acaban de ser víctimas de un hecho aparentemente relacionado con el conflicto armado, digo aparentemente es porque si contamos con una declaración, ¿no?, pues aún no sabemos si esta persona ya va a ser incluida en el registro único de víctimas o no. El personero, la personería, lo que tiene que hacer es enviar la declaración a la Unidad para las Víctimas para que ella se surta el proceso de valoración de acuerdo con los procedimientos que hemos establecido para tal fin. Pero en el entretanto, ¿qué? Sabemos que ahí hay una zona gris donde la oportunidad en la entrega de la atención humanitaria no funciona muy bien, ya que es responsabilidad de las entidades territoriales y como sabemos no todas pueden, algunas no tampoco quieren atender o destinar los recursos necesarios para atender a esta población. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una estrategia en 2 líneas. Una línea que ya venía y es el suministro de asistencia alimentaria y kits de albergue en especie en casos de desplazamiento masivo. Ya pues con nuestros aliados del Sistema de Naciones Unidas hemos trabajado mediante esta modalidad en bastantes oportunidades desde que éramos Acción Social. Y esta línea se seguirá manteniendo. Pues la entrega de esta atención humanitaria está pensada para
para cubrir o subsidiar a las entidades territoriales durante este periodo de la inmediatez, cuando todavía no se ha surtido su inscripción en el registro. Este equipo de personas al que me refería al principio, nuestros agentes sociales humanitarios, acuden a los lugares donde han ocurrido desplazamientos masivos, donde las circunstancias de orden público lo permiten, desde luego, y en coordinación con las entidades locales, acuerdan la manera de entregar rápidamente esta atención humanitaria, complementando el esfuerzo que tienen que hacer alcaldías y gobernaciones en esta materia. Esta modalidad se va a seguir, se ha seguido implementando y se fortalecerá durante el próximo año. Y hay una segunda línea que todavía no está funcionando, pero que esperamos poder implementar y anunciar con todos sus detalles próximamente. Igual pues nos gustaría presentárselas a algunos de ustedes antes de hacerla, pues comenzar a moverla en los territorios. Es un mecanismo para subsidiar los casos de victimización individual. Esta línea a la que me referí hace un momento funciona para casos de desplazamientos masivos. Pero ¿qué pasa con una familia, con una persona que llega a Silvia, Cauca, en una situación crítica y el alcalde nos llama desesperados diciendo yo qué hago porque yo no tengo recursos en mi presupuesto destinados para estos fines, aquí no tengo albergo, aquí qué puedo hacer? Gobierno Nacional, auxilio. Entonces, para estos municipios en donde podemos identificar una escasa capacidad institucional y presupuestal, queremos habilitar una posibilidad para que desde el nivel nacional, desde la unidad, podamos subsidiar a las alcaldías atendiendo estos casos de manera individual. Insisto, esta medida no será para todas las alcaldías, ni tampoco será un proceso amplio de convocatoria pública, serán alcaldías cuya capacidad presupuestal e institucional sea particularmente restringida y desde luego donde haya una situación de conflicto armado y donde haya mucha presión sobre las instituciones para atender a personas que están siendo afectadas por el conflicto armado. Sé que me pasé del tiempo, le pido disculpas al moderador que se aburrió de presionarme y desde luego vamos a estar dispuestos a seguir la discusión en la ronda de preguntas. Bueno, de antemano, un aplauso para la última intervención. Pues este tema es un poco complejo por cuestiones de tiempo. Ustedes saben que estamos ceñidos a un tiempo porque pues viene también una segunda mesa. Pero aquí hemos tenido básicamente la radiografía desde la mirada de las organizaciones, como también como es la visión desde la institucionalidad, recogiendo precisamente algunos puntos por mejorar, como ellos mismos señalan, y en este caso, como lo señala el doctor Camilo, algunos sujetos siempre a que están abiertos a las recomendaciones, sugerencias y, por supuesto, a la ayuda y cooperación internacional y también a trabajar de la mano con las organizaciones. Abrimos, haciendo también la salvedad y la claridad que estamos desfasados en el tiempo, la ronda de preguntas. Lo vamos a hacer, tenemos que restringirlo un poco y de antemano ofrezco disculpas por esta situación, pero nos desfasamos un poco en el tiempo, como ustedes lo entenderán. Lo vamos a hacer porque usualmente me dieron la posibilidad de coordinar y ser el moderador de esta mesa. Siempre me ha gustado es que las preguntas sean a viva voz, porque cuando uno las hace por escrito, desafortunadamente se restringen y muchas personas no preguntan. Entonces, de antemano, las personas que están o que quieren realizar preguntas, levanten su mano. Vamos a hacer 3 intervenciones de preguntas. Comenzamos aquí contigo. Si quieres, acércate o haces la pregunta, nos la haces en voz alta y dirigida a quién exactamente. Hola, buenos días. Para el señor Camilo, de la Unidad de Atención a las Víctimas, mi pregunta es: ¿cómo ha sido la asistencia humanitaria dada por la unidad y también la coordinación con organizaciones internacionales humanitarias para la respuesta a poblaciones civiles confinadas por razón de minas antipersonas, de fuego cruzado o de paro armado decretado por actores armados ilegales del conflicto o por bandas criminales? Muchas gracias, Camilo.
Si hacemos de una la segunda pregunta, si va dirigida de una vez. Sí, va dirigida a Camilo también. Mi pregunta es por la pertinencia de la respuesta de la acción humanitaria que está dando la entidad donde él trabaja cuando el concepto o la definición de acción humanitaria es tan parcial, porque habla de la asistencia básica, agua, saneamiento, refugio, pero también la acción humanitaria tiene un fuerte componente de protección. Es decir, no tendríamos que dar alimento a los campesinos desplazados del municipio, de las veredas del municipio del Castillo, en el Meta o de Cabullaro, si no hubieran sido desplazados. Entonces, en la medida en que se protege a la población civil, pues no habría necesidad de tener esa tanto inversión en esa respuesta humanitaria que es como llorar sobre el mar, porque dar kits de comida no resuelve el problema de la crisis humanitaria en Colombia. Colombia no es africano, no nos estamos muriendo de hambre. En Colombia nos están matando y la población civil se ve en medio de un conflicto del cual no quiere participar. ¿Cuándo vamos a empezar a pensar en acción humanitaria en términos de protección? También la pregunta al señor del ACNUR, que tiene el mandato de protección de Naciones Unidas. ¿Cuándo vamos a empezar a pensar en términos de proteger a la población civil? Creo que aquí hay la última pregunta, recogemos y ya procedemos a responder por cada uno de los panelistas. Bueno, mi pregunta va dirigida realmente a todos los participantes, a todos los ponentes, y es la siguiente. Siempre que estamos en un escenario de derechos humanos, nosotros vemos que hay una división entre los que critican y los que defienden una posición. ¿Será posible que estos dos organismos, o sea, tanto las organizaciones como el Estado, puedan coordinar y cuando se hace una crítica, de pronto presentar con esa crítica un proyecto, una solución y que realmente entendamos que estamos frente ante un país, que todos somos miembros del mismo país, somos ciudadanos del mismo país y tratar de encontrar esa solución, igual el Estado coordinar con esas organizaciones y acoger y estudiar y analizar esas propuestas y pues luchar todos por un mismo país. Esa sería mi pregunta. Doctor Camilo, creo que de las dos primeras hay inquietudes directamente para la institucionalidad, por lo tanto, pues lo invitamos a dar la respuesta de acuerdo a las preguntas que surgieron por parte del público. Claro que sí. En cuanto a la pregunta del confinamiento como tal, cuando desde Acción Social hasta diciembre del año pasado, Comunidad para las Víctimas ahora, aun cuando esa categoría de confinamiento es problemática en ciertos ámbitos gubernamentales, desde el punto de vista estrictamente humanitario, que es el punto en el cual nosotros, Comunidad para las Víctimas, nos estamos moviendo, hemos estado atendiendo comunidades que se han visto limitadas en su derecho a la libre movilización como consecuencia de circunstancias conexas al conflicto armado. Aun cuando no se haya producido un hecho de desplazamiento forzado, dependiendo de las condiciones del contexto en la zona, no siempre los actores gubernamentales pueden llegar a todas partes, eso digámoslo, lo sabemos. Dependiendo del contexto de la zona, llegamos con atención humanitaria en especie hasta comunidades que se encuentren en esta situación, bien sea directamente o, si no podemos, por alguna razón, mediante aliados humanitarios presentes en la zona. Y cuando hablo de aliados humanitarios me refiero a organizaciones nacionales o internacionales que sí tienen el acceso y los medios para llegar hasta las comunidades. De facto, estamos atendiendo a comunidades en situación de lo que llamamos confinamiento. Lo hemos estado haciendo aun cuando oficialmente aún no hayan sido
víctimas, pero en desarrollo de nuestra, pues digamos, de nuestro mandato humanitario y de las actividades y entendiéndolo como una intervención en materia de prevención, estamos apoyando a estas comunidades. En ese sentido, el tema no es nuevo para nosotros y seguirá siendo un área de trabajo importante para la unidad en la medida en que las condiciones lo ameriten. Nos hacían una pregunta muy pertinente sobre, valga la redundancia, la pertinencia de la atención, señalando pues, que es más fácil prevenir que curar. Señalas que sería mejor no, pues en lugar de atender, prevenir en primer lugar. Totalmente de acuerdo con el diagnóstico, pero aquí debemos tener como dos circunstancias que nos obligan a ser muy pragmáticos. Primero, seguimos en una situación de confrontación armada en donde el Estado en ciertos territorios no tiene pleno control territorial ni plena presencia institucional para garantizarlo. Entonces, en esa medida, a pesar de en medio de todos los esfuerzos y todo el despliegue que está haciendo la fuerza pública y el gobierno nacional mediante sus estrategias de consolidación territorial, debemos de facto entender que seguirán presentándose situaciones en las cuales, por más que lo hayamos, por más que se quiera, o incluso aun cuando había indicios que permitían advertir que podría presentarse en un hecho de confrontación armada, se seguirán presentando emergencias humanitarias derivadas del conflicto armado. En ese sentido, tendremos que estar listos como gobierno, al menos mientras el conflicto armado persista, para entrar rápida y oportunamente para suministrar la atención humanitaria. El tema de la protección, que es uno de los quits del asunto, todavía es una apuesta en la cual el gobierno nacional no tiene una respuesta clara. Pues si la tuviéramos ya no estaríamos en conflicto armado, empezando por ahí. Pero lo cierto es que partiendo de este criterio pragmático, siempre la prioridad va a ser en defensa de la vida, atender las emergencias humanitarias derivadas de ese conflicto armado y digamos nuestro mandato como unidad es estar listos para cuando eso suceda. Paralelamente, desde luego, en nuestra función como coordinadores del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, haciendo los llamados de advertencia a las entidades competentes, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, sobre estas circunstancias que pueden propiciar la ocurrencia de emergencias humanitarias, pero al mismo tiempo estando listos para atender en caso de que estas emergencias humanitarias lo resalten. Y en cuanto a la sugerencia, al llamado de atención para sumar esfuerzos, yo por lo menos percibo, particularmente desde que comenzó el gobierno el actual gobierno del presidente Santos, que hay digamos un clima de expectativa y de apertura para trazar ciertas apuestas comunes en torno a las cuales trabajar. Y en ese sentido estamos, no sé si Andrés y Marco compartan esta percepción, pero hay una gran cantidad de espacios interinstitucionales en los cuales estamos convergiendo, si bien no puede que no todos estemos de acuerdo en la respuesta, por lo menos sí en los problemas. Y estamos trabajando muy de la mano, por ejemplo, en la definición de indicadores de goce efectivo de derechos, en discusiones sustanciales en materia de estabilización socioeconómica, compartiendo experiencias sobre soluciones duraderas. Hay una gran cantidad compartiendo información en el terreno en materia de emergencias humanitarias, información a veces confidencial, información a veces delicada, poniéndonos de acuerdo para entregar atención humanitaria en zonas de difícil acceso donde la situación de orden público es delicada. Entonces, yo percibo, sobre todo en contraste con unos 3, 4 años, un ambiente en donde este tipo de relaciones y conexiones
interinstitucionales es más fácil, más, digamos, desprevenido, sin que eso quiera decir que estemos de acuerdo y sin que eso quiera decir que las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales no nos hagan como gobierno el control, las críticas y las recomendaciones que se requieran, pero yo sí percibo un mayor ambiente como de apertura para trabajar de la mano y desde luego queremos sacarle provecho. No sé, doctor Andrés, doctor Marco, si… Yo trato de recoger y compartiendo la posición planteada por Camilo. Para responder a tu pregunta, simplemente recojo la historia frente a respuesta de desplazamiento que surge a partir de un informe hecho por la Iglesia y por CODES en su momento. Entonces, hay un rol que cumple la sociedad civil, hay un rol que cumple el Estado, hay un rol que cumple la comunidad internacional. El que cada uno ubique en su rol una posición no significa que no haya coordinación entre ellos, ni haya una apuesta común en muchos puntos. Entonces, recogiendo la historia, recogiendo el proceso T025 ha sido una invitación, por ejemplo, en relación con el ACNUR de una autoridad estatal a un foro en el cual participamos permanentemente en seguimiento los que estamos aquí sentados, CODES, el Estado, por el gobierno, por supuesto, más nosotros, y allí compartimos estrategias de cómo avanzar en las soluciones. Hay algunos casos en que eso no es tan fácil, porque responde a unas apuestas también estructurales que tiene, por ejemplo, el Estado. Uno sencillo, la discusión que hemos tenido siempre en relación con vivienda, porque tiene un impacto macroeconómico y un impacto sobre unas políticas estructurales que no es tan fácil simplemente de esta es la alternativa que se está planteando, pero ahí se van buscando soluciones en muchos ámbitos. Hay otros, como el que acaba de plantearse aquí en la discusión sobre cómo atender los casos de desplazamiento intraurbano cuando viene generado posiblemente por un grupo postdesmovilización, cómo abordarlo. Una forma de hacer esta coordinación es precisamente el planteamiento o lo que estaba señalando, una reunión entre las autoridades de Medellín, Defensoría del Pueblo, MAPOEA, ACNUR y la unidad de víctimas tratando de precisar qué fue lo que ocurrió y cómo mejorar la respuesta. Entonces, así en los foros aparezcan como posiciones distintas, que es importante que aparezcan, es importante que se visibilicen, no significa que no hay mecanismos de coordinación y de respuesta frente a objetivos comunes, o en algunos momentos simplemente, mire, el ámbito de la posición es esta, y creo que, por ejemplo, frente al artículo 3 lo señalamos en su momento con el doctor Diego Molano, diciéndole, para Naciones Unidas, para el ACNUR, la posición no nos afecta porque nosotros nos seguimos por el criterio de los principios rectores. O sea, pueden haber las modificaciones y eso lo reitera finalmente la Corte Constitucional en el auto 219, donde dice la obligación del Estado persiste independientemente de la ruta institucional que se decida para dar respuesta. En relación con otro punto, que es una discusión que ha estado siempre, obvio, desde las discusiones iniciales de Ley 387 se daba la misma discusión. Yo creo que no es tan simple que no hay acciones en materia de prevención y protección, creo que hay una realidad también que desborda. ¿Cómo proteger en un ámbito en el cual se ha incrementado, por ejemplo, el reclutamiento forzado por parte de grupos post-desmovilización o de guerrilla? ¿Y cómo hacerlo sin poner en riesgo a las familias que están siendo presionadas para el reclutamiento? ¿Cómo hacerlo sin poner en riesgo a la red de protección que acompaña o a las autoridades? Entonces son muchos de los dilemas que se presentan. Ojalá las medidas que se diseñan siempre lo lograran. Creo que uno de esos ejemplos es el alcance de las medidas identificadas por Defensoría del Pueblo a través del sistema de alertas y luego del Comité Interinstitucional para su respuesta, en donde aparece precisamente cómo se advierten en ocasiones los riesgos y luego cómo se operativiza una respuesta que los logre conjurar. Y ahí hay un trabajo en términos de tratar de identificar riesgos oportunamente, pero pues evidentemente como usted lo señala, pues no siempre resulta efectivo, pero no ha sido algo ajeno a la forma como responde quienes acompañan desde una red de protección la respuesta o por parte de autoridades.